rápidamente, Sí. 10,8% el incremento del salario mínimo nacional, que asciende a 2.000 bolivianos, y 7% al haber básico. Así es. ¿Verdad? Ese Eso es es lo que se ha promulgado. el nominal que se llama. Bueno, pero lo que nosotros quisiéramos a través de esta entrevista, Gonzalo, es entender un poco las dos posturas, ¿no? Por un lado, este incremento que ha promulgado Evo Morales después de haberse reunido y haber llegado a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana. Por otro lado, la postura de los empresarios que escuchábamos en las entrevistas que decían que este incremento se va a traducir en despidos, en menos empleos. Y queremos la opinión de un imparcial, un tercero, como tú, Gonzalo, con mucho conocimiento, para que nos pueda contar un poco el panorama. Bueno, mira, lo que el gobierno dice, digamos, el gobierno había propuesto Sí. en realidad un incremento de 5% Así es. al principio para el salario básico y 6% para el salario mínimo. Es decir, la COP le dobló un poco la mano y aumentó estos valores. Este es un incremento que siempre hay que verlo en relación a la inflación. La inflación en el 2016 fue 4%, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace generalmente el salario es reponer esa pérdida salarial del año pasado, ¿no es cierto? Y lo que hace es recuperar, digamos, un poquito si tienes productividad. Estaríamos 3 puntos arriba Estamos 3 del puntos recupero. de la recuperación. Así es. Y 6,8% por encima del tema del salario mínimo. Ahora, el gobierno dice, yo estoy metiendo dinero a la economía, esto genera movimientos, compras, y esto no debería ser problema porque reactiva la economía desde la perspectiva de la demanda interna. Esto es parcialmente correcto, ¿no es cierto? Porque evidentemente eso genera un flujo, pero es un flujo que se va mucho al tema comercial, porque nuestra economía en los últimos años es demasiado abierta al mercado internacional. Por cada dólar que nosotros exportamos, lo que ocurre es que nosotros importamos 80 centavos de dólar. Entonces, parte de esta plata se va definitivamente a recuperar el aparato productivo, pero de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de otros países que nos están vendiendo muchas mercancías. Porque además el tipo de cambio el nominal está fijo ya hace 7, 8 años, sí. Pero lo que se llama el tipo de cambio real, que trae la paridad de compra, está, según el Fondo Monetario Internacional, entre 35 y 40% apreciado. Eso significa que varios productos de afuera están más baratos, alrededor de 30-35%. Entonces, este dinero que entra ayuda parcialmente a ciertas empresas y definitivamente tiene un impacto mucho más fuerte en el comercio y esta plata se va afuera. Pero la reactivación es parcial. ¿Perjudica al empresario o no perjudica al empresario? Dependiendo del tipo de empresario, ¿no es cierto? Hay empresarios, hay sectores empresariales que están en construcción, que están en viviendas, que están en manufacturas, en servicios, en restaurantes. Depende del tamaño y del sector, ¿no? Cuanto más chico eres, probablemente tienes más competencia. Porque ¿qué hace el empresario? Cuando suben los salarios, ese salario para el empresario es costo. Generalmente esto lo repasa a tu precio. Entonces, como te ha aumentado en 7% tu costo laboral, tú dices, bueno, yo voy a aumentar el precio de lo que vendo el 7%. Pero no todas las empresas pueden hacer eso. Depende si están en un mercado competitivo o no. Porque si estás en un mercado muy competitivo, hay miles de empresas haciendo eso, y si encima tienes competencia del exterior, vía importación, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Hay otras empresas que sí pueden hacer eso, que son monopólicas o tienen cierto control del mercado, que sí pueden hacer eso. Entonces, el impacto varía por tamaño, o si estás en un mercado más competitivo, en un mercado menos competitivo. Lo que puede ser también es por sector. Hay sectores que son mucho más, que necesitan de insumos importados con mucho más fuerza que otros, pero yo creo que el impacto más fuerte definitivamente, además reconocido por nuestro gobierno a partir del punto número 5, ¿no es cierto?, del acuerdo con la COP, es el impacto sobre pequeños y medianos empresarios. El gobierno reconoce y dice sí, y no me hago responsable de que esto tenga un impacto sobre el empleo, es decir, que haya gente que diga, bueno, yo no puedo pagar este sueldo, cierro mi fábrica, la reduzco mi fábrica, o me voy al sector informal donde no hay ningún tipo de control de este caso. Que es con lo que amenazan los empresarios, ¿verdad? Así es. Despidos. Sí, puede ser despidos, pero también puede ser que muchas empresas se van al sector informal. No totalmente, parte de la empresa tiene un pie en la formalidad, parte en la informalidad. Porque en el sector informal, que da además el 80% del empleo, porque este ajuste salarial es para el 20% de la población. ¿Por qué es eso? Porque es el que tiene contrato laboral, el que tiene firmado un acuerdo con el empresario, paga su seguro de salud, paga su seguro de largo plazo, etc. Claro.
Pero la persona que en este momento nos está viendo y tiene su pequeña empresa o muchas veces está vinculada al comercio, está en el sector informal. El 80% del empleo en el país está en el sector informal. Y ahí obviamente quien reina es Adam Smith, la mano invisible, oferta y demanda, y este tipo de regulaciones estatales no les llega. Bien, la pregunta es, no les llega directamente, pero les llega indirectamente a través de la subida de los salarios de ese 20% de la población. Definitivamente en parte, ¿no es cierto? Porque como habíamos dicho, esto, en parte. Esto es lo que genera, o sea, esto es para este tipo de medidas consolidan el modelo primario exportador, el país solamente produciendo minerales, gas y otros productos naturales, y crea una gran base comercial, ¿no es cierto? Es decir, en este instante, antes nosotros importábamos alrededor de 3.000 millones de dólares, ahora estamos importando legalmente como 10.000 millones de dólares, esto ha bajado un poquito, y se dice que de contrabando habrían 13.000 o 3.000 millones de dólares, en total 13.000 millones de dólares. Entonces, de esos 13.000 millones de dólares viven alrededor de 2 millones de personas, porque son las que están comerciando, vendiendo las cosas. Entonces, estas medidas favorecen al comercio y a las importaciones, pero desfavorecen significativamente al productor nacional, aquel que está produciendo, que ve aumentado sus costos laborales, no puede repasar al precio. Exacto. Y tiene tres alternativas: cerrar la fábrica, pasarse al sector informal total o parcialmente, o despedir parte de la gente. Y ese era el miedo del propio gobierno, que ha reconocido que esto tiene un impacto sobre el empleo. Hablemos, Gonzalo, del incremento del casi 11% del salario mínimo nacional en comparación con la región. ¿Cómo estamos? 2.000 bolivianos es ahora, ¿verdad? 2.000 bolivianos es ahora el salario mínimo nacional. ¿Cómo estamos en comparación a la región, a los países hermanos? Eso equivale aproximadamente a $290. Sí. ¿No es cierto? 290. Es $90. Esto es un salario que está todavía está en el promedio y por debajo. Hay otros países donde obviamente el salario es mucho más elevado. Ahora, no hay que olvidarse que este 2.000 es el salario nominal. Que mucha gente dice, mire, ha aumentado el salario nominal, antes era 440, ahora es 2.000, esto ha aumentado en 365% en 10 años. Pero esta es una medida, esa no es una lectura correcta, es no saber distinguir entre lo que es una variable nominal y lo que es una variable real. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia es básicamente que a este incremento hay que descontarle la inflación, porque todos los años, en estos 10, 11 años, la inflación ha sido a veces 7, 9, 11, 4, 5, y si tú acumulas eso, la inflación... ¿Cuánto da el real, la subida real? El salario real, según el CEDLA, que es una organización no gubernamental, dice que inclusive el salario real habría subido solamente el 22%, ¿no? Y los precios habrían subido 65%, especialmente para ciertas categorías. Entonces habría un desfase. Entonces hay que tener cuidado en distinguir lo que es lo nominal y lo real. Lo real es lo que realmente puede comprar tu salario en este momento en el mercado. Claro. Y todo año hay una pérdida de 4 o 5% que se recupera parcialmente, pero vuelve a perderse. Y en el acumulado, el salario nominal real, el real estaría por detrás de la inflación. O sea que, como conclusión, podríamos decir, Gonzalo, que de nada sirve calcular el incremento salarial si no es a la luz de la inflación, del incremento de todo lo demás. Esa es la manera correcta y por lo tanto vas a tener el concepto de salario real, lo que realmente la gente puede comprar en los mercados, y esa es la variable importante en la distribución del ingreso. Yo quiero darle paso un segundito nada más a Daniel Ardiles, que nos va a contar un poco de la situación de otro país sudamericano. Dani. Exactamente, Leo, estábamos revisando qué es lo que sucede en la región, pero ¿cómo se puede entender lo que está sucediendo con este titular? Maduro anuncia un nuevo aumento al salario mínimo en Venezuela. Esto sucedió el domingo, este fin de semana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo un nuevo aumento al salario mínimo del 60% en medio de una severa crisis económica y política que afecta al país. Entonces, ¿cuál es la concepción? En nuestro país tenemos repercusiones sobre el incremento de 10,8% y como hablamos del 60%, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Ahora, es muy interesante la pregunta y el apunte, porque en Venezuela la inflación es 1000%. 1000%. Sí, claro. O sea que subir 60% del salario es nada. Es nada, es ridículo, ¿no es cierto? Es muy bajo. Porque Venezuela está viviendo un proceso muy parecido a que Bolivia vivió entre el 84 y el 85 de hiperinflación, descontrol total de los precios. Entonces 60% no es nada.
¿no es cierto? Porque no recupera absolutamente nada de esta inflación galopante que tiene Venezuela. Argentina le pasó algo parecido también en el 2000. Tuvieron un problema de hiperinflación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno ve el salario. El salario real es el que importa y obviamente este salario real tiene que estar comparado con los precios y no solamente con el precio general, porque hay dos tipos de precios que nos comparan nuestro salario. El precio general, digamos lo que es el IPC, el índice de precios al consumidor, que es el promedio de los precios de la canasta que usted consume todos los meses, sí. Y el precio de los alimentos. Este precio de los alimentos, por ejemplo, el 2016 ha subido casi como el incremento salarial, 7%. Entonces, ¿y por qué es importante el precio de los alimentos? Porque la gente que tiene más ingresos más bajos destina 60-70% de su salario a comprar alimentos. Entonces, si esto sube mucho, tiene un peso sobre su ingreso. Entonces, cuando el gobierno dice, yo voy a aumentar 7%, dice, simplemente está reponiendo la inflación de alimentos que también fue cercana al 7%. Tenemos una pregunta más de Claudia Arce. Clau. La directiva de la Cámara Nacional de Exportadores hace 2 años o un poquito más maneja y plantea y ha conversado con el gobierno sobre una situación. Que el incremento salarial debería estar ponderado también en cuanto a la producción que tenemos como país. ¿Qué va con eso? ¿Será que estamos realmente tomando en cuenta la productividad que tenemos en nuestro país para los incrementos salariales? Esa es muy buena pregunta. En realidad, en los últimos años nunca hemos colocado la variable productividad. ¿Qué es productividad? Es básicamente hacer las cosas más rápido, un bien o un servicio. Puede haber una empresa que produce una mesa en 2 días y puede haber una empresa que produce en 1 día. La empresa que produce en 1 día es mucho más productiva que la otra. Y por lo tanto tiene costos más bajos. Entonces, nadie está contra que aumenten los salarios, pero es fundamental conectarlo al tema de la productividad, ¿no es cierto?, y al tema de la producción. Los salarios tienen que estar conectados a la necesidad de generar empleos sostenibles. Los empleos que hay en el sector informal, que son muy estimulados por este shock de demanda que hace el gobierno a través del incremento salarial, sí, son de bajísima calidad. No te pagan exactamente el salario mínimo, no hay seguro social, claro, no hay seguro de salud, hay precariedad en el empleo. Entonces, en el país el gran problema es la precariedad del empleo y este tipo de medidas tiende a fomentar esto y a hacer que la economía esté demasiado vulnerable al comercio exterior. El tema de la productividad es central. En los últimos años nunca hemos hablado de eso porque no hay nada más interesante que si tu productividad aumenta, pues tu salario va a aumentar. Entonces, una de las variables que tenemos que colocar cuando se haga la negociación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores es el tema de la productividad. Y conectado al tema de la productividad tiene que estar el tema de la producción. El país no puede haber gastado en los últimos 11 años 60.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso es medio plan Marshall a precios de hoy y estar con un modelo productivo basado solamente en 4 productos. Haber consolidado en 11 años lo que siempre hemos hecho en 181 años anteriores, que es el modelo primario exportador, sin diversificación productiva, sin capacidad de tener otras actividades. Y con poca industrialización. Con poca industrialización, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, pues vienen estos momentos, seguimos en una economía que tiene una enfermedad económica que se llama la enfermedad holandesa, donde te crece la cabeza pero las patas son flacas. Entonces, esto se llama enfermedad holandesa. Entonces, eso ocurre que crece mucho el sector primario exportador, crece mucho el consumo, pero tu aparato productivo se va quedando chiquitito, y si solo enfocas al tema de los ingresos, la distribución de los ingresos, los salarios, y no ves el otro equilibrio que es empleo, producción, productividad, nuevas industrias, estás caminando en círculos. Ahí está. El análisis de Gonzalo Chávez, que se va a despedir con una última pregunta, habla mucho de que se viene la época de vacas flacas, ¿es verdad? Definitivamente, de hecho ya estamos en vacas flacas, pero nos estamos comiendo parte de nuestro ahorro para sobrevivir estas vacas flacas. ¿Y cómo termina esto? Ojalá que no termine mal, ¿no es cierto? Por eso es justamente nosotros alertamos para que se hagan correcciones, porque una crisis no comienza cuando la economía está en la tumba, como es el caso de Venezuela. Una crisis comienza con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros tenemos serios ahorita? Nuestras exportaciones han bajado en 4.000 millones de dólares porque ha bajado el precio del gas, ha bajado el precio de los minerales, de la soya, de todo.
Tenemos ahora un déficit público y es otro problema vinculado al salario. El gobierno está aumentando el déficit público para mantener esta burbuja de consumo, para que todo siga consumiéndose como antes, ¿no es cierto? Se está gastando mucho más de lo que se está recaudando. Entonces hay un déficit público de 7.8% del Producto Interno Bruto reconocido por el propio gobierno. Ya van 4 años de ese déficit. Tenemos déficit comercial, tenemos bajísima productividad. Entonces el país lo que está haciendo es mantener un consumo artificial, gastando los ahorros, es decir, estamos perdiendo rápidamente reservas internacionales. El Banco Central de Bolivia tenía como 14.000 millones de dólares hace 2 años, ahora está por debajo de 9.000 millones de dólares. O sea, hemos ido metiendo, es como cuando una familia pierde el trabajo la mamá y tienen que gastarse digamos, los ahorros porque quieren mantener el mismo nivel de consumo. Entonces, estamos perdiendo reservas, ahorro interno, nos estamos endeudando, ¿no es cierto? Estamos pidiendo fiado, y esa no es la mejor política, porque en algún momento tú tienes que ajustarte. Pero incluso internacionalmente en ciertas notas se veían que el crecimiento de Bolivia era uno de los principales de la región. ¿Decían eso? Sí, ¿por qué? Porque estamos justamente ahora apostando a quemar ahorros internos. Eso no está mal por definición, ¿no es cierto? Eso es lo que tienes que hacer cuando se te apaga el motor externo de la economía, tienes que prender el motor interno. Pero prender ese motor interno tiene que ser cuidadoso, no sacrificando el futuro, porque ahorita lo único que puede hacer Bolivia es comenzar a organizar una masiva concentración para rezar al santo de los recursos naturales para que los precios vuelvan a subir. No hemos hecho nada para que tengamos otros productos que digan, ok, el gas ha caído en 2.000 millones de dólares, aquí está la manufactura, aquí está la soya, aquí está el software, aquí está la tecnología que nos va a compensar eso. No hemos hecho eso. Entonces ahora es rezar, ¿no es cierto?, para que los precios vuelvan a subir. Hubiera sido muy interesante que diversifiquemos nuestra producción y en este momento, pues, de vacas gordas afuera, ¿no es cierto?, vacas flacas afuera, aquí internamente estemos con musculatura y no confundamos riqueza con desarrollo, gordura con musculatura, gordura de consumo con musculatura productiva. Muy bien, ahí está. Le agradecemos muchísimo. Gracias por haber venido a contarnos toda la situación, y por hoy creo que entendemos mejor la situación económica. Gonzalo Chávez, economista, nos ha acompañado. Momento de hacer una pausa cortita, 7 de la mañana con 53 minutos. Usted se informa con ATV Noticias, primera edición.